Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos los que han decidido conectarse con nosotros en esta noche para poder escuchar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en esta hora. Estamos muy alegres de poder transmitir en este momento la palabra del Señor, la prédica de esta noche, y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que hacen el sacrificio, el esfuerzo, ¿verdad?, de poder conectarse. Vamos a venir delante de la presencia del Señor, a entregarle este tiempo y pedirle que sea el Señor quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Es el Señor quien tiene una palabra para nosotros. Es el Señor quien ha dejado en su palabra escritas muchas promesas, muchas verdades que nosotros necesitamos recordarlas, vivirlas y estar constantemente leyendo de ellas. Vamos a orar en esta noche y le vamos a entregar al Señor este tiempo. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de presentarnos delante de tu presencia. Señor Jesucristo, sabemos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Sabemos que no es por ningún mérito nuestro, Señor, quien nos presentamos delante de tu presencia. Es únicamente por medio de tu gracia y de tu misericordia, Señor, que podemos presentarnos delante de ti y ser aceptos en esta hora. Te pedimos que vivifiques tu palabra, Señor, que hables a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda dejar una palabra que nos pueda dar vida eterna, una palabra, Señor, que pueda ser rema para nuestras vidas en esta hora. Desde ya, Señor, desde el principio hasta el final de este tiempo, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que tú seas exaltado en medio nuestro. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Cordero de Dios. Amén, Señor Jesús, y amén. Muy buenas noches a todos, hermanos que se están conectando en esta hora para poder ver la transmisión de este día viernes. Hoy tenemos viernes 22 del mes de mayo y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de poder compartir la palabra. Realmente los que participamos en este tiempo es una carga que hay en nuestro corazón de poder transmitir la palabra que Dios tiene para su pueblo. Nosotros estamos seguros y estamos conscientes que de nuestro interior no puede salir nada bueno, sino que es Dios el que tiene una palabra que compartirle a su pueblo, a nosotros, sus hijos. El tema, mis amados, que yo quiero hablar en esta noche con ustedes, el Señor ha puesto en mi corazón poder compartirles, es el amor incondicional. Cuando nosotros pensamos en el amor incondicional, casi que no podemos pensar en un ser humano que pueda transmitir tal magnitud o tan grande amor para con nosotros. Alguien probablemente podría pensar y podría decir, pero el amor de mis hijos es incondicional, es incomparable. Pero en algún momento los hijos nos van a fallar. Los hijos van a pensar que somos los más malos, que somos los padres más feos que hay en el mundo. O alguien podría decir, no hay un amor incondicional como el amor de una madre. Pero sabemos de muchos casos donde madres rechazan a sus hijos, los dan en adopción, los regalan o simplemente los abortan. O alguien puede decir, no, el amor incondicional podría ser el amor que mi padre me tiene a mí. Pero en algún momento, mis amados hermanos, el amor de cualquier ser humano nos puede fallar. Y eso es porque muestra la naturaleza con la que nosotros estamos hechos. Una naturaleza de pecado, una naturaleza que todavía no puede compararse o asemejarse a la naturaleza de Dios. Pero cuando yo pienso en el amor incondicional, inmediatamente viene a mi mente el amor de Dios, el amor del Padre Celestial. Cuando yo pienso en el amor incondicional, inmediatamente viene lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Todos nosotros conocemos este versículo porque es un versículo muy conocido dentro del pueblo cristiano. Y en esta noche yo quiero hablarle a nosotros como iglesia de Dios, como hijos ya redimidos de Dios. Pero también este mensaje yo quiero
transmitirlo para todas aquellas personas que aún no han conocido el amor incondicional de Dios, para aquellas personas que no encuentran qué amor pueda saciar su corazón y su necesidad. El único, de entrada voy a decir la respuesta, el único que puede llenar nuestro amor, nuestro vacío en el corazón, es el amor del Padre. Dice Romanos capítulo 5 y el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué precioso versículo el que el apóstol Pablo ha dejado en esta escritura. El apóstol Pablo nos está mostrando cómo es de incondicional, de grande el amor del Padre, porque dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, nadie había hecho nada bueno, nadie había hecho algo digno de recibir el amor de Dios. Todos hemos nacido en pecado. Desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, todos nosotros venimos con esa naturaleza de pecado. Pero la Escritura nos dice que Dios el Padre muestra su amor con nosotros, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que yo quiero recordarnos a nosotros como pueblo de Dios, el amor incondicional que el Padre ha dado por nosotros. Dice también Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 1. Primera de Juan capítulo 3 y el verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El Padre ha dado su amor, ha mostrado su amor, porque nos ha llamado a nosotros sus hijos. Es precioso cuando nosotros pensamos en el amor que Dios tiene por nosotros. Es casi inconcebible para la mente humana, porque nosotros amamos a los que nos aman, apreciamos a los que nos aprecian, a los que nos odian también nosotros los odiamos, a los que nos desprecian también nosotros los despreciamos. Pero el Padre no es así. El nivel de amor que Dios el Padre tiene es que aun siendo nosotros pecadores, aun siendo nosotros hijos del diablo, porque eso es lo que son las personas cuando no tienen a Jesús en su corazón, son hijos del diablo. Pero tan grande es el amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Yo en esta hora quiero 3 puntos quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, para los que somos cristianos, reforzar, recordar nuestro amor por nuestro buen Dios. La Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad completa ha pagado un alto precio por nuestra salvación. Y eso es algo que nosotros constantemente, diariamente necesitamos estar recordándolo y dándole gracias a Dios, porque Él nos amó aún siendo nosotros pecadores. Pero yo quiero que nosotros veamos cómo la Trinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pagaron un alto precio por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí, aún siendo pecadora. En primer lugar, quiero que veamos el amor incondicional del Padre. En el cielo, en la eternidad, estaba Cristo, estaba Dios el Padre y estaba el Espíritu Santo. Ellos existieron antes de la fundación del mundo, nos enseña la palabra de Dios. Ellos vivían mucho más antes de que Adán y Eva o cualquiera de nosotros estuviera vivo y estuviera en este mundo, en esta tierra. Mas sin embargo, el Dios el Padre sabía, tenía en su corazón que Él iba a llegar un momento donde Él iba a formar a la raza humana, donde todo iba a iniciar con una pareja puesta en el jardín del Edén, Adán y Eva.
pero los años iban a transcurrir, el tiempo iba a pasar y iba a llegar hasta el 2020 en el cual nosotros ahora estamos viviendo, y aún los años más que faltan de que muchas personas más puedan nacer. Pero Dios tenía en su mente, Dios tenía en su corazón ese amor tan incondicional que Él tuvo que tomar una decisión. Dios el Padre tomó una gran decisión por amor a toda la raza humana. En primer lugar, el amor incondicional del Padre hizo que Él enviara a su Hijo. Y esta es una escritura que nosotros todos lo conocemos perfectamente, se la enseñamos a nuestros hijos, se la aprenden de memoria y la leemos cuando vamos a predicar también evangelismo. Juan capítulo 3 y el versículo 16, que todos nosotros lo conocemos. El amor incondicional del Padre hizo que Él enviara a su Hijo a este mundo. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El gran amor incondicional de Dios hacia nosotros, mis amados hermanos, hizo que Dios el Padre enviara, que Dios el Padre diera a su Hijo unigénito para venir a morir a este mundo. Qué precioso pensar en ese amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Y es por eso que aún el versículo 17, mire lo que nos dice. Estoy en Juan 3 y ahora leo el verso 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no quiere que nadie se condene, Dios no quiere que nadie se pierda. Ya vamos a leer este versículo en 2 de Pedro también. Pero dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios el Padre, ese es el gran amor incondicional de Dios el Padre, enviar a su Hijo. Pero dice 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 9, lo que estábamos diciendo y mencionando hace un momento atrás, que Dios no quiere que nadie se pierda. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. Y aquí tomemos nosotros también esperanza, porque dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor aguarda, el Señor espera, a pesar de que Dios el Padre ya envió a su Hijo a este mundo hace 2000 años atrás. El Señor quiere que nadie perezca y Él está guardando en los cielos. Él está esperando un poco más, un tiempo más está esperando para poder regresar y tomar a su pueblo, tomar a la iglesia nuevamente para vivir eternamente y para siempre con Él. Pero ahorita Dios está dando la esperanza, Dios está dando la promesa para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios es tan grande, Dios es tan precioso en su amor que Él envió a su Hijo. Y eso nosotros lo sabemos perfectamente porque hemos experimentado el amor de Dios a través de la salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Miren, mis amados, las noticias ahora en día están diciendo que por lo menos 100,000 personas van convertidas a Cristo desde que inició la pandemia. Y eso que no hay ninguna iglesia, y eso que no hay ningún lugar religioso abierto.
Pero las personas que han aceptado a Jesús han sido precisamente a través de un medio como el cual nosotros estamos usando y muchos otros medios más, el YouTube, el Twitter y todos los tipos de medios. Dios ahora los está usando también para llevar salvación, para llevar perdón, para rescatar a todas aquellas personas que de alguna u otra manera, por estar afanados, no habían puesto a pensar o no se habían puesto a recapacitar cómo estaba su vida interna, su vida espiritual, cómo estaba su eternidad. Pero las noticias nos dicen que alrededor de 100,000 personas se han convertido a Dios. Y eso nos alegra, eso nos hace saltar de alegría al ver que las personas, cuando la presión viene, vuelven su rostro al Señor y se convierten de sus malos caminos. El amor incondicional de Dios el Padre es que Él pagó el precio de enviar a su Hijo a morir en esta tierra. Pero hay algo más que el Padre Dios hizo por amor a nosotros, por amor incondicional hacia nosotros, la raza humana en general. Dice Mateo capítulo 27 y el versículo 46. Mateo 27 y el versículo 46. Ahí nosotros podemos ver algo más que el amor incondicional de Dios el Padre hizo hacia nosotros, la raza humana. Dice el versículo 46, Mateo 27 y el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó. Aquí en este momento el Señor Jesús ya estaba colgado en la cruz. Ya estaba a punto de morir, a punto de expirar estaba. A punto de entregar su espíritu estaba el Señor Jesús. Y aquí Él va a hablar una de las 7 frases que Jesús habló mientras estaba colgado en la cruz del Calvario, mientras estaba colgado de ese madero. Dice la Escritura, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, cuando yo leo esto, llega un dolor a mi corazón al pensar, al imaginar el momento en el que el Señor Jesús estaba colgado de la cruz. No estaba colgado con unas cuantas gotitas de sangre y así bien bonito, hasta bronceadito. No. El Señor Jesús, dice la Biblia en Isaías 53, que todo Él era una llaga. Todo su cuerpo, dice la Biblia, que no había una parte que no estuviera inflamada y ensangrentada. Después de horas y horas de haber estado maltratando el cuerpo de nuestro bendito Señor Jesucristo, finalizan colgándolo en una cruz. Y no crea que lo amarraron de sus manos, sino lo clavaron. Clavos grandes traspasaron sus manos para poderlo sostener sobre la cruz. Lo mismo que hicieron con sus pies, clavar sus pies en la cruz, en el madero, para que Él pudiera estar ahí. Todo el Señor Jesús era una llaga, una viva llaga sangrando por todos lados mientras Él estaba en la cruz. No solo Jesús pagó un gran precio, el Padre Dios también pagó un gran precio por nosotros como seres humanos. Y aquí en este versículo nos muestra el segundo gran precio que Dios el Padre pagó. En primer lugar, Dios había estado junto con Cristo y junto con el Espíritu Santo. Desde la eternidad habían estado juntos. Pero Dios tomó a bien la decisión de enviar a su Hijo, de quedarse el Padre solo en el cielo con el Espíritu Santo y enviar al Hijo a la tierra para poder cumplir con su voluntad, para poder cumplir con el propósito eterno de la salvación.
Dios el Padre envió a su Hijo. Pero este versículo 46 nos muestra algo más que el Padre hizo. El Padre se separó de su Hijo. Y esto es algo sorprendente. En la naturaleza de Dios, mis amados hermanos, en la naturaleza santa de Dios, hay tres cosas que son contrarias a Él. En primer lugar, Dios no tiene pecado, porque Él es santo, santo, santo. Dios, no hay ni una sola mancha de pecado en Dios por su santidad, por lo que Él es, por su naturaleza. En segundo lugar, la segunda cosa que nunca va a haber en Dios por su naturaleza santa es la muerte. Dios siempre ha existido, Dios siempre es, siempre será por los siglos de los siglos. Él nunca morirá, Él es eterno, nunca va a experimentar Dios el Padre la muerte. Pero el tercer aspecto que es contrario a la naturaleza de Dios es la separación. Cristo y el Padre nunca se habían separado. Y mire, yo por eso puedo entender ahora el dolor del Señor Jesús cuando estaba colgado en la cruz del Calvario. Cuando Jesús exclamó, no lo dijo como lo estoy diciendo yo estoy hablando. Yo estoy platicando, estoy predicando para ustedes, pero el Señor Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario, acá el versículo dice que Jesús habló, Jesús dijo, exclamó a gran voz. ¿Podría alguien intentar gritar lo más que pueda? Eso es lo que el Señor Jesús hizo. Dice que clamó a gran voz. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que el Señor Jesús estaba sintiendo en ese momento en la cruz del Calvario. Pero ahora pensemos en el corazón del Padre. Pensemos en Dios, que estaba sintiendo Dios en ese momento. Estaba sintiendo un profundo dolor dentro de su mente, dentro de su corazón, en todo el ser de Dios el Padre, porque se estaba separando nada más y nada menos que de su amado Hijo unigénito. Este es un precio muy alto, este es un precio muy grande que Dios el Padre ha pagado por usted, por mí y por toda esta raza humana, aún hasta los pecadores que todavía andan sin recibir a Cristo. Realmente el amor incondicional del Padre es tan grande. Solo 2 ejemplos estoy poniendo nada más. Pero en primer lugar, Dios el Padre envió a su Hijo. Pero también Dios el Padre se separó de su Hijo. 3 cosas, lo vuelvo a repetir, para que se nos quede en nuestra mente. 3 cosas son contrarias a la naturaleza santa de Dios. Y la primera de ellas es el pecado, la muerte y la separación. Dice Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, porque Jehová tu Dios uno es. Jehová es uno. La Trinidad, a pesar que son 3, son una sola persona. Pero en el momento, mis amados hermanos, que Jesús estaba en la cruz, en ese momento el Padre estaba volviendo su rostro de la vida de Jesús. Imagínense el dolor que había en el corazón de Cristo. Nunca antes, ni nunca más, en el tiempo futuro, nunca más Dios y el Señor Jesucristo se van a volver a separar. Ese momento fue único en la historia. El Padre y el Hijo se separaron. ¿Por qué? Porque Jehová quiso cargar en Cristo todo el pecado de toda la humanidad. Por favor, vaya conmigo a Isaías 53.
Isaías capítulo 53, voy a leer del versículo 4 hasta el 5, pasaje que nosotros ya conocemos perfectamente. Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire lo que Dios el Padre le hizo a su Hijo. Cargó en Jesús nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento, nuestros dolores. Dios hirió a su Hijo. Dios abatió a su propio Hijo. El Padre lo hizo por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Y dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué precioso cuando vemos el amor incondicional del Padre hacia la raza humana. Dios envió a su Hijo al mundo, pero Dios en un momento también tuvo que separarse de su Hijo porque no podía verlo, no podía. La naturaleza santa de Dios no era capaz de poder ver el rostro lleno de pecado de Cristo. Dios tuvo que separar, volver su rostro de su amado Hijo. Qué gran sacrificio, mis amados hermanos, el que Dios el Padre hizo por nosotros. Es un sacrificio realmente grande. Y mire el último versículo para cerrar este punto. Dice el Salmo capítulo 22 y el versículo 1 y 2. Salmo 22, versículo 1 y 2. Dice: este capítulo 22 de los Salmos se conoce como un salmo mesiánico, un salmo que escribió el rey David, lo experimentó el rey David, pero era algo profético que nos estaba anunciando lo que el Mesías, lo que Cristo iba a vivir. Así es que dice el versículo 1 y 2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire cómo se sentía David. De la misma manera se sentía el Señor Jesús allá en la cruz del Calvario. Y dice después: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mire cómo sentía Jesús. Esto era lo que el Señor Jesús sentía mientras Él estaba colgado en esa cruz. Y dice el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Verdaderamente el precio que Dios el Padre pagó fue grande por amor a nosotros. Es bueno recordar, mis amados hermanos, el sacrificio que la Trinidad ha hecho por nosotros para que nosotros vivamos día a día agradecidos con Él, pero también para que nosotros tengamos amor y misericordia por otros que se están perdiendo, por otros que están rumbo al infierno, yéndose de pique al infierno, porque no hay quien les hable del amor de Dios el Padre. Quiero pasar al segundo punto. No solamente Dios el Padre pagó un alto precio por nuestra salvación. Dios el Padre envió a su Hijo. Dios el Padre se separó de su Hijo. Pero Cristo también pagó un gran precio. ¿Y qué hablar de Cristo? ¿Qué decir de Cristo si es más que sobreentendido el sacrificio vivo que Jesús hizo? Pero yo quiero que leamos una escritura que nos sintetiza, que nos encierra todo el padecimiento del Señor Jesús. Nos lo encierra en unos cuantos versículos. Vaya por favor a Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo acá nos va a explicar de el
tremendo amor incondicional que el Señor Jesús pagó. El precio que Jesús pagó por amor a usted, por amor a mí. Filipenses capítulo 2 y el versículo 5. El apóstol Pablo inicia en el versículo 5 diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué manera de empezar el apóstol Pablo, y nos está diciendo a todos nosotros: ustedes tienen que tener el mismo sentir, lo mismo que el Señor Jesús vivió, nosotros también lo tenemos que vivir. ¿Y qué dicen los siguientes versículos? Es lo que vamos a ver, pero yo lo quiero encerrar desde ya. El apóstol Pablo nos está diciendo: haya pues en cada uno de nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Qué sentir hubo en Jesús? Un sentido de humildad, un sentido de humillación. El Señor Jesús mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo hizo, del versículo 6 en adelante, hizo 7 cosas. Cristo Jesús hizo 7 cosas por amor a nosotros. Estos versículos son muy conocidos. Dice el versículo 6, Jesús, dice el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Dice en primer lugar, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El primero, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En segundo lugar, dice, sino que se despojó. Lo segundo que el Señor Jesús hizo es despojarse a sí mismo, despojándose de su forma de Dios. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El tercer paso descendente que el Señor Jesús tomó en su vida. Dice que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, el número 4. No solamente tomó forma de siervo humana como la suya, como la mía. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. Lo quinto que el Señor Jesús hace es humillarse. Miren, mis amados hermanos, permítanme detenerme acá antes de mencionar los últimos 2 para cerrar los 7 pasos que Jesús tomó de forma descendente. De ser el Hijo de Dios, Él comenzó a bajar, peldaño tras peldaño, bajó, descendió hasta lo más bajo el Señor Jesús. ¿Por qué? Para mostrarnos a nosotros el amor incondicional que había en Él. Cuando nosotros analizamos estos versículos, esto es lo que se conoce en teología como la kenosis de Cristo. Y se le llama la kenosis de Cristo porque la palabra que se utiliza en el griego para vaciarse, para despojarse, es precisamente kenosis. Por eso es que a estos versículos se les conoce como la kenosis de Cristo, como Cristo se vació, como Cristo se despojó de todo lo que Él era. Él se despojó por amor a nosotros. Dice el versículo, entonces estamos en el versículo 8, que después de que Él se humilló, dice que Él se hizo obediente. Imagínese el Hijo de Dios haciéndose obediente al Padre. Pero después dice, se hizo obediente hasta la muerte. Y Jesús no solamente murió, porque hay muchos mártires. Hay muchas personas que dicen, yo quiero dar mi vida por Jesús, pero Jesús no solamente murió por morir, sino que Jesús murió de la forma más cruel que podía haber existido en ese momento, en ese entonces. Dice que Él murió y en una muerte de cruz. Ahí tenemos los 7 pasos descendentes del Señor Jesús. Ahí tenemos la manera en cómo Él se desvistió, se despojó, se vació.
La kenosis de Cristo está acá en este Filipenses capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el 8. 7 pasos que Jesús dio de forma de retrospectiva hacia abajo, humillándose, más humillándose, hasta llegar a la muerte y la muerte de cruz. Pero después tenemos de los versículos 9 hasta el versículo 11, todo lo contrario. Porque Jesús tuvo la capacidad de humillarse, Dios el Padre, entonces ahí comienza el versículo 9, todo lo que Dios el Padre hizo. Dice que por cuanto Él hizo todo lo primero, dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso la manera como el Padre exaltó al Hijo, pero Él fue exaltado en la medida que también Él se humilló. Y de la misma manera como hubieron 7 pasos en las que el Señor Jesús descendió, fueron 7 pasos en las que Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Qué precioso saber que tenemos un Salvador, un Redentor, que no escatimó su propia vida, no escatimó el ser igual a Dios. Nada lo tomó en importancia. Por amor a nosotros, por amor a rescatar nuestras vidas. Qué glorioso es nuestro Salvador. ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo no hablarle a otros lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho por nosotros, por nuestra gran salvación? Por eso, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos que morir cada día a nuestra naturaleza. Porque como decía el versículo 5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese mismo sentir debe de haber también en nosotros. Humillarnos, cada día humillarnos para poder darle gloria a aquel que pagó un alto precio por nosotros. Hay algo más que el Señor Jesús hizo, que no está descrito en estos versículos. Por supuesto que hay muchísimas cosas más. Yo solamente, por llevar una manera ordenada de poder explicarlo, he escogido unos cuantos puntos nada más. Pero hay algo más que el Señor Jesús hizo por amor a nosotros, por ese gran amor incondicional de Cristo hacia nosotros. El Señor Jesús hizo algo más. Él se despojó, o Jesús entregó su posición de unigénito del Padre. ¿Se recuerdan cuando vimos en Juan capítulo 3 y el versículo 16 que el Señor Jesús era el unigénito del Padre? Dice Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Señor Jesús era el unigénito del Padre, lo que significa que Él era el único Hijo. No había otro. En la eternidad no había otro como Cristo, como Jesús. Él era el único en su naturaleza. Pues ahora el Señor Jesús entregó esa posición. El Señor Jesús le dijo a Dios el Padre: ya no voy a ser tu unigénito, ahora quiero ser tu primogénito. Y mire qué precioso, cuando yo veo eso en las Escrituras, me da todavía más pasión y amor por el Hijo de Dios, porque ahora Él ha dejado de ser el unigénito de Dios y ha pasado a ser el primogénito del Padre. Así nos dice la Escritura, Colosenses capítulo 1 y el versículo 15. Colosenses 1:15 dice, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí a Jesús no se le dice que es el unigénito del Padre ahora.
Aquí se escribe y se dice que ahora Jesús es el primogénito de toda la creación. ¿Pero qué significa esto? Que el Señor Jesús pasó de ser unigénito, pasó a ser el primogénito. Es el primer hijo de Dios, pero detrás de Jesús hay muchos hijos más que se parecen a Él. Por eso Él es el primogénito ahora. Y mire todavía Romanos 8:29. Romanos capítulo 8 y el versículo 29 nos dice con respecto a Jesús que Él es el primogénito de toda la creación. Dice Romanos 8 y el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, oiga, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre sus hermanos. Ahora el Señor Jesús quiere, Él desea, Cristo Jesús desea que todos nosotros que somos sus hijos, que nos ha salvado, que nos ha redimido por su sangre, quiere que nosotros seamos igual que Él, conformes a su imagen y conformes a su semejanza. Qué precioso el Señor Jesús. Aún sigue despojándose del privilegio que Dios el Padre le había dado a Él. Pero ahora nos hace falta una persona de la Trinidad. Voy a recapitular lo que he hablado hasta este momento. Dios el Padre mostró su amor incondicional al enviar a su Hijo a este mundo, pero también mostró su amor incondicional al separarse de Cristo mientras Jesús moría en la cruz del Calvario, porque tenía pecado en Él. Todo el pecado del mundo fue cargado en Jesús. Pero luego vimos el amor incondicional de Cristo. El amor incondicional de Cristo es que Él se despojó de todo lo que Él tenía, lo que vimos en Filipenses 2:6 en adelante. Él se despojó de ser igual a Dios, no tomó como cosa que aferrarse. Todo eso el Señor Jesús lo entregó por nosotros. Pero también, ahorita acabamos de estar viendo cómo Jesús entregó la posición de unigénito y ahora pasa a ser el primogénito de toda la creación. Pero ¿qué hablar del Espíritu Santo? Él es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo también ha pagado un precio muy grande en la redención de la raza humana. Vaya por favor conmigo al Evangelio de Juan. Juan capítulo 16. Juan 16, el versículo 7 hasta el 15 vamos a leer. Juan 16, 7 al 15. Dice, pero yo os digo la verdad. Fíjense, aquí es el Señor Jesús el que está hablando. El Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, miren, yo les voy a decir esta verdad. ¿Y qué verdad les vas a decir, Señor Jesús? Me imagino yo que los discípulos dijeron. Y Jesús dijo, les conviene, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren qué impresionante las palabras que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos. A este momento le quedaban pocas horas de vida al Señor Jesús cuando estaba hablando, días, a un par de días le quedaban, pero estaba hablando con sus discípulos y les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque yo tengo que irme para que el Consolador pueda venir. Y aquí como título en este capítulo 16 en la Biblia dice, la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús básicamente está diciendo, es mejor que yo no esté con ustedes. Y esto a mí me impresiona, mis amados hermanos, porque el Señor Jesús, en la forma de hombre en la que Él estaba en este momento, el Señor Jesús tenía limitaciones. No en la forma de Dios, pero en la forma de hombre Jesús tenía limitaciones. Así es que Jesús no podía estar de un lugar a otro lugar instantáneamente.
o tenía que caminar, o tenía que agarrar un animalito, o tenía que irse en barco. Él no era omnipresente en ese momento porque estaba limitado por el cuerpo. Pero Jesús les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Y si yo me voy, les voy a enviar al Consolador, les dice. Versículo 8. Y cuando Él venga, o sea, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Oiga, al mundo entero el Espíritu Santo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu, dice Jesús, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué preciosa la obra del Espíritu Santo! ¿Cuál es el precio entonces que el Espíritu Santo pagó por nuestra redención? Juan capítulo 14, unas páginas atrás, capítulo 14, versículo 16. Mire el precio que pagó el Espíritu Santo. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, una vez más hablando Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, a mí me gusta detenerme en este versículo 16 porque lo he dicho varias veces. Probablemente ustedes se recuerden. Cuando el Señor Jesús dijo: os daré otro consolador, esta palabra otro, lo que significa, o la palabra que se usa en el griego es alos o aios, es A-L-L-O-S, alos o aios. Esa es la palabra que se utiliza en el griego, y esa palabra lo que significa es otro del mismo tipo u otro de la misma naturaleza del que está hablando. Así es que este versículo es bien precioso, porque el Señor Jesús dice: os dará otro consolador. El Padre dice: yo rogaré al Padre y el Padre os dará otro consolador. Es otra persona, no es Jesús, no es el Padre, pero es otro. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Padre entonces, como Jesús iba a rogarle al Padre, el Padre iba a dar al Espíritu Santo. Él es el otro consolador, de la misma naturaleza que Jesús y de la misma naturaleza que el Padre. Qué bendita es la palabra de Dios, como nos enseña, ¿verdad? Y dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, ese es el otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 18 dice, Jesús nos dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesús promete, el Señor Jesús está diciendo: yo le voy a rogar al Padre y yo sé que el Padre me va a oír. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo, desde el momento que Jesús le rogó al Padre, en ese momento el Espíritu Santo abandonó los cielos. El Espíritu Santo dejó el cielo para morar con nosotros. Dice el versículo 17, Él va a estar con nosotros y va a morar dentro de nosotros. ¡Qué precioso privilegio! Miren, mis amados hermanos,
Los que creyeron, los que habían creído en Jehová o en Dios el Padre en el Antiguo Testamento, ellos no tenían ese privilegio. Por ejemplo, Abraham, Moisés, Jacob, los patriarcas, David, los profetas. Increíblemente, mis amados hermanos, ellos no tenían el privilegio que nosotros tenemos. En el Antiguo Testamento, ellos, si bien es cierto, creían en Jehová Dios, pero de vez en cuando tenían una manifestación de Dios que se le conocía con el nombre de teofanía. Una teofanía era una visitación de Dios en la tierra. Y ahí vemos a Abraham, que una vez Dios se le presenta, una teofanía de Dios se le presenta a Abraham y le dice: Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham obedece, Abraham se va, Abraham se lleva a su esposa y todo lo que tenía. Una teofanía. Pero para que Dios le volviera a hablar otra vez o se le volviera a presentar a Abraham otra vez, pasaban años, hermanos, años para que ellos pudieran tener otra teofanía. Pero nosotros no tenemos esa misma suerte de ellos. Nosotros tenemos el privilegio enorme que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar al Consolador. El Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos, vive dentro de nosotros, mora en medio nuestro. Es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 4 y el versículo 30. Este versículo ustedes ya se lo saben. Dice Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren, Dios el Padre y el Señor Jesucristo tienen en tan alta estima la labor que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Saben por qué? Porque no es fácil. Miren, hay veces que ni yo sola me soporto. Hay veces que no soporto a la gente que tengo a mi alrededor. Y eso que soy cristiana. Y eso que ya recibí el Espíritu Santo. Pero hay veces que ni yo sola me soporto. Ahora imagínense al Espíritu Santo, mis amados hermanos. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él tiene que aguantar, Él tiene que estar ahí callado. Por eso es que el Señor Dios, por eso es que Cristo le tienen un especial cuidado al Espíritu Santo. Pablo dice: cuidado. Tengan cuidado de no entristecer al Espíritu Santo, dice Pablo. Pero en otra escritura el Señor Dios dice: ay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, porque no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Imagínense, Dios cuida, Dios guarda al Espíritu Santo porque sabe que no es fácil estar en medio de mí. Me voy a poner yo como ejemplo. Dios sabe que no es fácil vivir dentro de mí. Pero el Espíritu Santo, por el gran amor incondicional que nos tiene, el Espíritu Santo humildemente aceptó dejar el cielo y venir a morar con nosotros. El Señor Jesús dijo: yo me voy al Padre, yo voy a estar sentado a la diestra de Dios el Padre, pero ustedes no se van a quedar solos, no van a estar abandonados, no van a estar huérfanos. El Espíritu Santo va a estar con ustedes, mis amados hermanos. Yo estoy concluyendo ya. La Trinidad ha pagado un amor incondicional tan grande que imagínense, apenas una hora tenemos de estar hablando de lo que cada uno en la Trinidad hizo por amor a nosotros. Nosotros necesitamos estar agradecidos con Dios por el gran amor con el que Él nos ha amado. Miren, a mí me carga tanto el hecho de pensar que muchas veces nosotros como cristianos no queremos sufrir. Miren, nosotros como cristianos muchas veces queremos o
o interpretamos que la vida cristiana es una vida color de rosa, que yo voy a tener mucho dinero, que yo voy a tener posesiones, bienes y que yo no, yo soy hijo de Dios y como hijo del Rey todo lo voy a tener en abundancia. Eso no es así. Dios, es cierto, nos quiere dar cosas buenas. Dios nos quiere prosperar, dice la Escritura. Yo quiero que tú prosperes así como prospera tu alma, dice la palabra de Dios. Dios quiere darnos cosas buenas. Pero mis amados, por favor solo le pregunto y contéstese usted solo en el lugar donde usted se encuentra. ¿Qué precio pagamos nosotros por amor a Dios? ¿Cómo le agradecemos al Señor Jesús el gran sacrificio de amor que hizo por nosotros? ¿Cómo le agradecemos al Espíritu Santo que sigue aquí dentro de nosotros? ¿Cómo le agradecemos? Si hay veces nos agarra de gritar, de patalear, de decir es que todo está mal aquí y allá. Y el Espíritu Santo ahí sigue. Él no se va. Hay esposos que cuando se pelean con la esposa agarran el carro y se van de la casa. No quiero ver a nadie. Y regresa horas después y se va y que nadie me vea y que no quiero ver a nadie. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo sigue ahí dentro de tu corazón. El Espíritu Santo sigue aquí dentro de mí a pesar de lo que soy, de lo horrible que soy. El Espíritu Santo sigue adentro de mí. ¿Cómo podemos pagar el amor? ¿Cómo podemos corresponder al amor que la Trinidad ha dado por nosotros? Realmente es grande el precio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han pagado. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros solo queremos que nos consuelen a nosotros, que nos entiendan. Ay, es que nadie me entiende. Ay, es que nadie sabe lo que yo sufro. Ay, pobrecito yo, pobrecito. Que Dios nos ayude para poder corresponderle al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo, con el gran amor con que ellos nos han amado. Mis amados hermanos, nuestra carga, nuestra responsabilidad es poder llegar día a día delante de su casa, dentro de sus casas, para poder llevar una palabra, no solamente una palabra de sana, colita de rana, ya se siente bien, vaya a seguir viendo tele, vaya a seguir fornicando, vaya a seguir adulterando, vaya a seguir pecando como quiera. No, nuestra responsabilidad y lo que la palabra de Dios nos enseña es que tenemos que cada día menguar a nosotros para que Cristo crezca y nosotros menguemos. ¿Sabe quién dijo eso, verdad? El apóstol, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Y esas palabras a Juan el Bautista le costaron su cabeza. ¿Qué nos puede costar a nosotros el decir eso? Probablemente nuestro orgullo, dejar de lado nuestro orgullo, dejar de lado nuestro egoísmo. Eso nos va a costar. No es nada. Eso no es nada. Mire lo que Cristo entregó, lo que el Espíritu Santo ha hecho, lo que sigue haciendo, lo que el Padre hizo por amor a nosotros. La palabra de Dios no es dura. La palabra de Dios no es gravosa. Una vez, allá en mi país, en la ciudad de San Miguel, me invitaron a predicar a una iglesia y me dijeron, pero mira, hermana, no hable de cosas tan elevadas. No hable cosas tan difíciles de alcanzar, me dijeron. Así me dijeron para que yo predicara. Lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado muchas veces a que un evangelio que nos reta, un evangelio que nos pide entregar algo, no, eso no me gusta oír. No, yo no quiero oír eso. Eso que lo hagan otros. Son muy cuadrados, le dicen a uno. Así me dicen a mí. Así me han dicho muchas veces. Es que la hermana es muy cuadrada, dicen. Pero si la Trinidad pagó un precio tan grande por amor a mí, ¿qué puedo yo dar?
sino cada día de mi vida tratar de vivir en santidad para Dios. Quiero que oremos, el tiempo se ha terminado. Quiero que vengamos delante de la presencia del Señor y que le demos en primer lugar, le demos gracias por ese amor incondicional tan grande que no escatimaron. El cielo no escatimó nada por amor a mí, por amor a usted, por amor a la raza humana. La Trinidad no escatimó nada. Pero quiero que el Señor me ayude a saber cuál es el precio que yo tengo que pagar para corresponder tan grande amor. Ningún sacrificio que usted o yo hagamos va a ser suficiente para pagar lo que la Trinidad ha hecho por nuestra salvación. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Señor. Muchas gracias por amarnos. Gracias, Dios, por entregar a tu Hijo. Gracias por entregar lo que más amabas, por entregarlo no para que viniera a pasar feliz a esta tierra, sino para que viniera a sufrir tu Hijo. Pero tú consideraste que eso era necesario por amor a mí, por amor a todos aquellos que íbamos a aceptar el sacrificio tan grande de Jesús en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Jesús, por haber sufrido, por haber aguantado con paciencia, por no abrir tu boca cuando te estaban lastimando, golpeando. Muchas gracias, Señor Jesús, porque te despojaste de todo lo que era necesario por amor a mí. Bendito Espíritu Santo, gracias por seguir dentro de mí. Muchas gracias por no abandonarme, Espíritu de Dios, en mis momentos de terquedad, de carnalidad. Gracias por no dejarme abandonada y sola. Espíritu de Dios, tú estás en medio de mi vida, de mi familia, de mi hogar, en medio de este mundo, Espíritu Santo, para llevarnos a la perfección que el Padre anhela de nosotros como tus hijos. Danos tu gracia, por favor, y ayúdanos cada día a poder agradar tu corazón. Que un día, Dios, tú puedas decir, como le dijiste a Jesús en el Jordán: este es mi hijo, esta es mi hija amada en la que tengo contentamiento. Enséñanos a agradar el corazón de Dios, el Padre, Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, porque a través de los momentos difíciles, a través de la pandemia, a través de la cuarentena, a través de todo lo que estamos pasando, tú estás formando una área del carácter de Cristo en nosotros, Señor. Te alabamos en esta hora y te damos las gracias por tu gran amor hacia la raza humana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por su paciencia y por estar conectados este tiempo con nosotros. Les amamos mucho, les bendecimos y están siempre en nuestras oraciones. Continuamos orando para que Dios nos mantenga bajo la cubierta, bajo la sombra de sus alas, para que el virus, para que esta situación no llegue hasta nuestros hogares. Y si llega, que Dios nos dé la sanidad también. El día de mañana, sábado, nos volvemos a conectar con la ayuda del Señor, siempre a las 7 de la noche, hora del Salvador, y a las 8 de la noche, hora de Estados Unidos, del área de Houston. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Hasta pronto.